Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Araucanía Andina, aquí en el 89.5 para Curacautín y Maracaibo. Un día más estamos hablando con nuestros contertulios, otro jueves que es interesante conocer, opinar y plantear nuestras, aunque sea, ¿cómo se llama?, reivindicativo, o sea, reiterativo, plantear nuestras opiniones respecto de temas específicos, importantes y trascendentes, o por lo menos nosotros así lo determinamos para nuestro país. Don David Espinosa, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, gusto de saludarte, saludar a los auditores, a Héctor y un abrazo a todos. Eso me parece muy bien. Con calor estamos aquí en Curacautín en este momento, pero bueno, esperamos que se mantengan las cosas así, que no pase a más, que no haya humo por ahí dando vueltas, que es lo que importa. Don Héctor Ramírez, ¿cómo está usted de ese Arauco indómito? Sí, estamos muy bien acá, muy bien acá con un sol radiante, va a haber calor cerca de 30 grados y mirando el mar y el cielo, hermoso, hermoso. Anuncian lluvia para mañana en esta Mira, zona. bueno, así son las cosas. Si la felicidad no es eterna, pues la felicidad es un momento. Como decían algunos por ahí, que la paz no es duradera, que la paz, el estado natural del hombre es la guerra, no la paz, por decirlo de alguna forma. Don Por David, desgracia. nosotros teníamos, o usted nos plantea un tema que luego don Héctor, de alguna manera, no es que lo contradiga, pero sino que pudiese tener una opinión que pudiese ser divergente respecto del tema suyo. Sin embargo, debo declarar que usted hace una alegoría en el escrito, tratando de resolver una pregunta, y qué es lo que nos pasó, por qué perdemos. Dice, en términos generales, así sería ¿cómo se llama? El contexto. En ese sentido, exactamente, ¿Ya? tenemos una visión, un análisis un poco distinto a lo que habitual se dice y podemos entrar en materia de eso cuando usted determine. Pero inmediatamente, pues Inmediatamente. no determinemos más, no atrasemos más los procesos. Mira, partiríamos diciendo que intelectualmente afirmamos que Chile vive una crisis orgánica, ¿no? En alguna medida, por ejemplo, el viejo consenso de la transición neoliberal, corregido, o sea, suavizado, ¿no?, implementado desde que se recuperó la democracia, ya no convence y el nuevo proyecto no logra nacer. Las élites dirigenciales pierden legitimidad, las masas están despolitizadas, cansadas y temerosas. Esto encaja en una famosa frase de Gramsci: la crisis consiste en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en este interregno surgen los monstruos. Y en Chile los monstruos, qué sé yo, no son el extremismo, ¿no?, sino que es el miedo, fundamentalmente el miedo, la abstención forzada por el voto obligatorio, la desconfianza, un repliegue conservador, ¿no?, el terror a la narcodelincuencia, la inmigración descontrolada, resignificar el orden y la seguridad, que es una demanda popular, legítima, ¿no? Y nunca cederla por parte de la centroizquierda, ¿no?, que se la cedió a la derecha. Faltó redefinirla, por ejemplo, en lo que deberíamos haber dicho: la seguridad social, la seguridad laboral, la seguridad territorial, la seguridad ciudadana, con derechos, disputando este concepto a la derecha y no negarle ese concepto. La ideología no desaparece porque se habla mucho, por ejemplo, del término del fin de la ideología, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de que terminó las disputas ideológicas, sino que se transforma en una hegemonía cultural, en el sentido común, socialmente compartido, el sentido común, lo que es natural para la gente. La derrota, yo creo que no fue un accidente, sino el resultado de una capacidad, ¿no?, de la centroizquierda, de su dirigencia, de los partidos políticos, de ofrecer certeza a la gente, un horizonte compartido, dejando un vacío que la derecha, ¿no?, capitalizó.
fuertemente con discurso de orden, de control y de seguridad, y una protección fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es mi primer análisis que quisiera... La primera tesis. Habría que decir, gracias David, habría que decir sí o agregar, antes de darle la palabra a Héctor, que evidentemente Gramsci es un, ¿cómo se llama? Un gran escritor, él estuvo casi toda su vida preso, él es antifascista, italiano, y establece, ¿no es cierto?, respecto de la cosa, diría yo que hoy día hace mucha relación respecto de lo cultural y de la imposición de Exacto. ciertos valores. O sea, quiere decir que a través de la cultura nosotros nos imponen ciertas verdades. Por ejemplo, lo que es bonito, lo que es feo, lo que está bueno, lo que está malo, nuestras divinidades, o sea, es decir, todo obedece a una situación cultural y, por cierto, entonces nos establecen de que, por ejemplo, el modo de vivir de hoy día, en este año 2026 que recién empieza, es distinto a lo mejor hace 10 años atrás, porque culturalmente esto ha ido evolucionando o involucionando, pero no obedece a una suerte de evolución natural, sino que esa evolución se va de alguna forma, ¿no es cierto?, manejando, estableciendo, ya sea por los medios de comunicación, ya sea por todas estas cosas que se establecen. Dicho todo eso, ya un poco para fortalecer la tesis de David, eh, Héctor, ¿qué dices tú en ese sentido? Mire, yo voy a ir más por la experiencia, la historia, y para considerar, a raíz de las diferencias que han habido en la izquierda, que la prensa le ha dado mucho color, eh, mi primera, eh, mi primera tesis es que Allende nos enseñó a nosotros, a toda la izquierda, que por sí solo nunca íbamos a alcanzar el gobierno, pero sí lo podríamos hacer una alianza política, ¿ya?, con otras fuerzas afines, y eso nos enseñó como primera cosa indispensable para que el pueblo y los trabajadores llegaran alguna vez al gobierno. Y él fue perseverante en eso, en la unidad y en la unidad. Y un programa que fuera el sentir ciudadano. Y es así como, con la unidad, él se presentó 4 veces a candidato presidencial y ganó las elecciones en 1970. Hizo grandes cambios a favor del pueblo. Nacionalizó el cobre, le dio medio litro de leche a los niños, nacionalizó todas las riquezas naturales de Chile. Y pasó lo del golpe, que las fuerzas del extranjero, igual como están actuando el imperialismo norteamericano, se juntó con la minoría privilegiada de Chile e hizo el golpe de Estado. Ahí nosotros luchamos para recuperar la democracia con grandes pérdidas de nuestros compatriotas. Miles fueron prisioneros, otros tantos exiliados, otros tantos torturados y otros tantos desaparecidos, con más de 1.500 personas. A pesar de eso luchamos. Y luchamos en unidad. Logramos hacer un frente contra la dictadura, un frente antifascista, después un frente para recuperar la democracia. Y fuimos a las elecciones y ganamos con una alianza política que iba desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista, y también luchó el Partido Comunista sin formar parte de la alianza. Después, esta unidad que nos enseñó Allende logró derrotar a Pinochet, sacamos a Pinochet de la moneda. Posteriormente, 4 gobiernos exitosos para Chile, con progreso social, a pesar de los senadores designados y toda la ley
de la derecha que dejó instalado a personas no democráticas en el Parlamento. Durante 15 años no tuvimos mayoría en el Senado. No obstante, ganamos esos 4 gobiernos y en un quinto gobierno se incorporó el Partido Comunista. Y luego con la unidad logramos elegir al gobierno de Gabriel Boric. Es decir, en 36 años nosotros logramos sacar a Pinochet de la moneda en unidad. Logramos 6 gobiernos en unidad. Y la derecha tiene solamente 3 gobiernos. Así es que yo le doy una mirada optimista, ¿ya? Una mirada optimista que nosotros con unidad, y por eso yo rechazo ese quiebre que hubo el otro día y que dicen ahora que lo van a recomponer, porque en unidad podemos recuperarnos de nuevo. Ok, en ese sentido, entonces, más allá de los conceptos que tú muy bien y claramente lo mencionas, pero ¿cuál sería la autocrítica, diría yo, real que tú pudieses establecer? Porque debe haber, efectivamente perdimos porque la lista de Kast sacó más votos que la lista o sea, el candidato Kast sacó más votos que la candidata Jara, eso es indudable, matemáticamente así fue. Pero ¿cuál sería la razón? ¿Por qué encantó más? ¿Por qué, diría yo, convocó a más gente a que lo apoyara versus que no fue así? Dicho esto, entendiendo, y en eso yo creo que podríamos establecer un acuerdo, que evidentemente la derecha o la ultraderecha en nuestro país no corresponde al 57% de la votación que sacó. O sea, eso no es cierto, pero sí es un Yo dato duro. tengo 5 razones por las cuales perdimos la última elección. Si ¿Ya? quiere, las digo todas o voy por una. No, espérate, porque entonces yo no sé si de alguna manera David quiere argumentar respecto de lo que acabas de decir tú. Mira, yo quisiera reiterar una cosa que yo creo que es fundamental, ¿no? Hay una frase que ya la planteé, la ideología, y quiero repetirla, la ideología no desaparece, ¿no? Sino que se transforma en hegemonía cultural, en ¿Ya? sentido común socialmente compartido. Y aquí quiero hacer un paréntesis en el siguiente sentido, o sea, los que conocen a Fukuyama, que habló del fin de la historia, que también me Ujú. refería a eso, planteaba que la lucha ideológica por la caída de los socialismos reales, de la Unión Soviética, se había terminado la lucha ideológica. Y esto, bueno, por otro lado, qué sé yo, se contradice el mismo, después aclara de que sigue existiendo una lucha ideológica que se da en distintos ámbitos ahora. Ahora, durante la campaña electoral, yo pienso que la música la puso la derecha y la Ujú. centroizquierda bailaron al ritmo que pusieron los adversarios. Ponte o su representante, casi siempre lo decía cuando empezaba a hablar o cualquiera de sus representantes, este es el mal gobierno, el peor Claro, gobierno de la historia, Jara es la continuidad de Boris, y ese eslogan fue impuesto en el inconsciente colectivo, ¿no? Por contrapartida, nosotros no fuimos capaces, o Jara no fue capaz de mostrar una idea fuerza, ¿no? Ni una coherencia en los discursos. Eh, Mi impresión es que parece que no conocían el marketing político ni las comunicaciones efectistas. Se dedicaron a contestar y a defender al gobierno, intentar deslegitimar las propuestas de Jara, y al final andaban a conocer las propuestas del programa de Jara que no eran tan malas, que no eran malas, pero dejaban como el último minuto para decir, estas son mis propuestas. claro. Y yo creo que en esa forma no se llegó a la masa popular. Aparte tengo otras razones, ¿no? Sí, no, por supuesto. Héctor, ¿algo sobre lo que dice David? Mira, yo pienso que la centroizquierda cometió algunos errores que en este aspecto fueron determinantes. Eh, un error general es que la centroizquierda siempre puso de ministro de Hacienda un economista neoliberal, ¿ya? ¿Ya?
Y a mí me extraña que no haya escogido nunca un economista que no sea neoliberal, ¿no? ¿Qué significa neoliberal? De confianza de los grandes grupos económicos y especialmente de la AFP. Los ministros de Hacienda fueron todos de confianza de la AFP y muchos de ellos tienen su huella digital. Entonces, los presidentes no pudieron mandar por sobre el ministro de Hacienda. Y los ministros de Hacienda y eso lo sé yo, amenazaban con renunciar si determinado proyecto salía adelante. Ahora, en el caso del gobierno de Boric, una cosa que se puede leer en los diarios, Boric ganó con el 55% de los votos y así entró a gobernar el 11 de marzo del 2022. Estaba discutiéndose un proyecto del quinto retiro y por supuesto había una campaña tremenda del poder mediático empresarial que no se aceptaba ese quinto retiro porque incidía en la economía, Sí, claro. Y ahí el gobierno, Boric y su gente, y los parlamentarios le dieron razón en eso y no apoyaron por ningún motivo el quinto retiro. ¿Y qué pasó en la correlación de fuerzas? Que Boric tenía un apoyo ciudadano del 55% y con ese rechazo en abril fue la votación en el Congreso, Al mes siguiente. la gente castigó al gobierno de Boric y Boric inmediatamente bajó a 30%. Y eso en los meses siguientes a abril se vino el plebiscito del 4 de septiembre. Y el no hasta abril, hasta antes de la votación, ganaba lejos el apruebo. Y con esa votación bajó su apoyo al gobierno de Boric y el rechazo comenzó a ganar lejos. Se cambió la correlación. Hasta marzo ganaba el apruebo y después de la votación comenzó a ganar rechazo, lo que se confirmó en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. Entonces, quiero decir con eso que eso fue clave, porque de ahí para adelante hubieron varias elecciones después y en todas perdió la centroizquierda. Hay muchos que dicen que Boric cometió este error, este otro error. Para mí, los errores bajaron 1 punto, 2 puntos, después subió con los aciertos o 2 puntos, pero nunca pudo subir del 30%. Ahí se quedó. Entonces, esa decisión económica fue vital para que la izquierda fuera minoría de nuevo. Okay. Y ahí faltó coraje y valentía. Un gobierno que manda más que un ministro. O sea, el ministro que manda más que... Al revés, dices tú. Claro, el ministro que manda más que el gobierno. Claro. En los ministros de Hacienda de la centroizquierda y de Boric, los ministros de Hacienda mandan más que el presidente. Si hubieran tenido un presidente que mandara más que el ministro de Hacienda, esto se habría aprobado, habría sido el último retiro. Seguramente. Y con eso la correlación de fuerza la habríamos tenido por delante y entonces esa decisión economicista, esa decisión dogmática de los ministros de Hacienda por ser neoliberal, nos costó todas las derrotas de septiembre para adelante y la última presidencial. Ok. Entonces, David, ¿algún comentario respecto a lo que dice Héctor? Bueno, mira, más que hacer un comentario, yo me gustaría dar otro aspecto también. Perfecto. Para que los auditores tengan varios elementos de juicio, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que terminada la primera vuelta presidencial, ¿no?, se suponía que la candidata Jara actuaría igual que el expresidente Ricardo Lagos, que dijo cuando estaba en la disputa con Lavín por la presidencial: hay que escuchar la voz del pueblo,
y él hizo cambios importantes en su discurso, hizo propuestas concretas y le ganó a Lavín. Jara no hizo ningún cambio trascendente, importante, continuó igual. Además, qué sé yo, fue de repente un poco errática en los foros, ¿no? Cuando la voz del pueblo era clara: delincuencia, inmigración y crecimiento económico. 3 parámetros que debió haber elaborado con mucha claridad, con mucha fuerza, categórico, y algo distinto, no más de lo mismo. Eso es lo que ¿no? Lo que realmente se reclamaba, ¿no? Eso es como otro elemento que yo creo que importó en esta situación. También, qué sé yo, considero de que hubo una incapacidad de mostrar por parte de la centroizquierda de que la desigualdad que hay en el Estado chileno es una desigualdad brutal. Y la incapacidad del Estado, este Estado neoliberal, de satisfacer las demandas sociales, ¿no? La concentración de la riqueza, de recuperar la dignidad de los pobres, por ejemplo, un concepto muy importante y muy arraigado en nuestra sociedad, ¿no? Crecer con igualdad, fortalecer las organizaciones sociales, los sindicatos, una política sindical, ¿no? No se destacó como un activo la paz social que se logra con los gobiernos de la centroizquierda, la necesidad de aumentar las libertades liberales, la problemática valora sentía que por la sociedad, por ejemplo, como la eutanasia. La eutanasia tiene una opinión favorable de un 70-80%, ¿no? Del aborto, del divorcio, de la educación sexual, la educación cívica, la filosofía. Entonces yo creo que tuvimos tremendas debilidades en nuestro discurso y en llegar al sentido común de la gente, porque eso es lo que se plantea finalmente, llegar al sentido común de la gente, que nos fue bien, nos fuimos lo inteligentemente para remover esas conciencias y que nos dieran su apoyo. Ok, en ese sentido, David, de alguna manera la segunda tesis que plantea, o sea, digo al revés, Héctor, la segunda tesis que plantea David, de alguna manera no recoge los elementos que tú señalabas. Sin embargo, también son perfectamente atendibles y tienen que ver más que con el fondo, creo yo, hasta donde escucho a David, sino que con la forma de plantearse. O sea, decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros no escuchamos a nadie y seguimos nuestro discurso de alguna manera con los ojos cerrados, por decirlo, por exagerar la nota y hacerlo un poco más gráfica. ¿Qué te parece a ti eso, Héctor Ramírez? Mira, yo estoy de acuerdo en general con lo que dicen ustedes en esta última parte. Y yo agregaría que la cúpula política de la centroizquierda no supo buscar otros candidatos que no fueran ministros o ministras del actual gobierno de Boric. Porque ahí se parte al tiro de ventaja. Si un gobierno tiene un 30% de apoyo y lo tiene durante los 4 años, no podemos llegar de candidata o candidato a una ministra, un ministro. Entonces partimos mal cuando no se buscó otros candidatos. No creo que no haya habido ninguno. Es muy difícil. Y se resolvió que estos dos candidatos iban a ir a las primarias, ¿ya? Teniendo esa desventaja de ir solamente con un 30%. Y ganó, lo que todos sabemos, Yanez Jara, con la complicación que era del Partido Comunista. Yanez Jara fue una gran candidata, ¿ya? Pero con ese problema tremendo que pesa mucho en la sociedad chilena. Esa campaña que viene del 2017, de 1917, de la Pero Revolución ahí, Rusa. Héctor, con ese argumento que tú estás entregando, que por cierto es verdadero, pero de alguna manera lo acercamos a la tesis de David en un comienzo, que dice, mira, se genera
una situación cultural y que culturalmente en nuestra sociedad no acepta a los comunistas, no por alguna razón específica, sino que simplemente porque culturalmente no los aceptamos. ¿Sería más o menos así? No, yo pienso que el, el asunto va que no es mayoritaria la sociedad, pero que llegar al 40% es una tremenda ciudadanía, más de 5 millones que la aceptaron. Sí, claro. Pero no es mayoría, no es mayoría Porque uno todavía. podría Puede entender, ser disculpa Héctor, en uno 50, podría en entender que, 50 por años más ejemplo, puede ser. claro, que uno podría entender que los grandes capitales no lo acepten, porque arriesgan mucho. Pero fíjate que solo en 31 comunas ganó. O sea, es decir, casi el 90% de las comunas votó en contra de eso, en contra de la Mira, cantidad. y yo creo que esto va a generar un gran problema para el 2029, ¿Ya? para las elecciones del 2030. Porque yo te digo que Camila Vallejo puede ser una gran candidata, yo estaría encantado por ella, pero vamos a tener el mismo problema. No, pues no es el Nos mismo porque no arriesgamos de viene del nuevo, gobierno. nos arriesgamos de nuevo a perder, o Bueno, vamos a pensar que ya Chile superó eso y nuevamente gana la derecha. pero por eso te Entonces, digo, va a ser un temazo el eh, 2030, va a ser un temazo. ¿qué opinas tú, David, de eso? Mira, respecto de eso, yo creo que hay una deficiencia real de nuestra élite política de la centroizquierda, ¿no? Por ejemplo, suponte faltó un relato político claro que estuviera conectado con las preocupaciones ciudadanas. Yo creo que culturalmente el Partido Comunista tiene un problema con la ciudadanía chilena. Se estima que un 10% votó por Kast en contra de Jara por ser comunista nada más, Claro, pero no adherían al programa de Kast, ¿no? claro, Pero, por ejemplo, hay otras cosas que tenemos que tener claro. O sea, el- aquí lo que se disputa es el gobierno, una parte del poder, el poder económico, el poder de los medios de comunicación está en manos de la derecha, ¿no? Y el problema de no empatizar con el sentido común de la gente es exacerbado por parte de la derecha, ¿no? El peso de la acción con el gobierno del presidente Boric, ¿no? Terminó siendo interpretado como la continuidad de Jara, ¿no? Como una renovación. Y eso lo puso en el diario vivir la prensa de la derecha, los voceros de la derecha. Y por otro lado, hubieron errores que fueron muy, manifiesto. muy de manifiesto por parte del gobierno de Boric. Por ejemplo, hubieron actos de corrupción, como Ujú. el caso de la Fundación en el Norte, Democracia O Viva, ¿no? el tema del subsecretario del Interior también, El, tema el caso Montalvo. de Manuel Monsalve, su secretario del Interior, ¿no? Y el mal manejo que hizo el gobierno. El caso de la venta de la casa del expresidente Allende, Claro, ¿no? Y lo que significó que la presidenta Isabel Allende fuera expulsada del Senado. O sea, exactamente. algo tremendamente grave. El problema de las tarifas eléctricas, ¿no? El problema del salvataje de la ISAPRE, que eso conozco bastante bien, porque fue muy semejante a lo que hizo Pinochet en la Con los dictadura bancos. cuando salvó con los bancos. Entonces es una cuestión de que la gente de a pie lo siente y lo sufre, ¿no? La situación que se entendió como un mal menor, que es consolidar el sistema de AFP. Vía un acuerdo que aumentó las pensiones, que impulsó el gobierno de derecha, la centro derecha y la centro izquierda. O sea, suponte, nosotros criticamos abiertamente del problema del sistema neoliberal, y terminamos diciendo el país no se cae a pedazos, el sistema no se cae a pedazos, la economía no se cae a pedazos, defendiendo en alguna medida algo que intrínsecamente deberíamos no estar defendiendo, ¿no? Por una posición de vanguardia, una Ujú. posición socialdemócrata, de la evolución de la sociedad. Entonces yo creo Mira, que ahí tengo un matillo con mi hubieron, amigo David. hubieron Espera, bastante, Héctor. hubieron bastante elementos eh, que
que yo planteo, ¿no? Como algo muy propio, son mis ideas al final lo que Sí, estoy sí. representando, de que la dirigencia de los partidos políticos sufren una tremenda derrota. El pueblo chileno sufre una tremenda derrota. Derrota. No cumplieron los objetivos la dirigencia y entregaron el poder no a cualquier gobierno, a la ultraderecha. Claro. Y estos dirigentes que están vitalicios dentro de la centroizquierda deberían renunciar y dar un paso al costado. En cualquier empresa, en cualquier lugar, ¿no? Si tú no Claro, cumples los objetivos, tiene algo claro. que decir, algo que pagar, algún costo. ¿Quién paga el costo acá? Lamentablemente, en mi opinión, lo va a pagar el pueblo de Chile por errores de una cúpula, una élite dirigencial que muestra una tremenda incapacidad, ¿no? Exactamente. Ese es Ahora, mi no, no, discurso. y muy bien, muy bien. Héctor, por favor. Mira, yo ahí tengo un matiz con mi estimado y fraterno amigo. Los errores, lo que dice, está bien, y yo los comparto y no debieron haber ocurrido. Sin embargo, eso no movió la aguja electoral, para nada. La aguja electoral se mantuvo en un 30% de apoyo al gobierno de Boric, porque el gobierno de Boric también hizo grandes adelantos para el pueblo. Eh, eh, el cero costo de atención médica para todos los chilenos fue un gran logro. Las 40 horas, un gran logro. eh, y, y- y el aumento del ingreso mínimo, un gran logro. El aumento de la PGU, un gran logro del gobierno. ¿Y para qué decir las pensiones? Las pensiones, aunque sea poco, significa mucho, mucho para la gente. 90.000 pesos es harta plata para una persona pobre. Harta plata, 90.000 pesos que se gana por la cantidad de años cotizados. Y para las mujeres son 30.000 pesos, de 9 a 30.000 pesos, por la desigualdad que hay en el cálculo de las pensiones y la gente la recibió ya en enero. Entonces, tuvo aciertos el gobierno de Boric y tuvo errores, pero ni los errores ni los aciertos lo hicieron subir del 30%. Los aciertos son grandes, le dio prestigio en el mundo, mantuvo la economía. Es mentira lo que dice la derecha. La economía creció en 2,5 promedio al 3%, que es lo que están en todos los países del mundo. En Europa están en eso. Así que la inversión extranjera, nunca ha habido tanta inversión extranjera en el gobierno de Boric. Así que no hay nada que hacer en emergencia, como dice el candidato que eligió. El problema está, el problema está que la percepción, ¿ya? Y el sentido común lo tiene la derecha por la cantidad de poder mediático que tiene. La percepción la manejan ellos. Dense en cuenta que el programa de José Antonio Caz no tiene nada, nada para el pueblo, para el 99% de la población, no hay nada. Todo lo contrario, se quiere destruir lo bueno que se ha construido, las 40 horas, las pensiones, se quiere cambiar eso, porque ellos están tan alejados de la realidad de la mayoría de los chilenos, que para ellos no es problema eh, bajar los beneficios. Su preocupación principal es darle más privilegio a las empresas. Quieren bajar los impuestos de 27 a 23%. Entonces, malo viene el gobierno, errores y no errores, la percepción la manejan ellos y no teniendo nada bueno para el pueblo, para la inmensa mayoría de los chilenos. La manejan con mentiras, la manejan con noticias falsas y, y eso ellos la manejan, pero inundan las redes sociales con mentiras, igual que la inundaron para, para los plebiscitos. Y, y el poder del dinero, el poder de los medios de comunicación, el poder de plata para las campañas y los medios de comunicación realizan todo para ganar de nuevo, porque ellos son los mejores que combaten el narcotráfico y el crimen organizado. Con esa campaña ganó Piñera,
el 2010. Le iban a poner llave a la puerta giratoria, ¿ya? Y el segundo gobierno también iba a subir la economía y a combatir de nuevo la delincuencia. ¿Y la combatieron o no la combatieron? No la combatieron. Incluso trajeron venezolanos. Piñera fue a Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, y con otros presidentes de derecha de Colombia, e invitaron a que vinieran a Chile los venezolanos, y Chile se llenó de venezolanos y de crimen. Todos los días hay crimen en Chile. Pero eso ellos lo hicieron como campaña del miedo, ¿ya? La campaña del miedo es muy poderosa, ellos inundan las redes sociales con eso. Y con ningún programa, imagínense, ganan sin tener nada para la inmensa mayoría de los chilenos. Y con amenaza de destruir algunas conquistas sociales. Imagínate con lo que ganan, ¿ya? Estás muteado. No se te Ya, escucha. ahora sí, que en ese sentido, lo que quiero decir que entonces le estás dando la razón a David, de tanto en cuanto ocurre que nos formaron un país que no existe. O sea, es decir, nos hicieron una realidad que no es cierta, que es lo que él sostenía en un principio, de esta forma de generar un bien común que sea distinto a la realidad. Que fue lo mismo que hizo el fascismo en un momento determinado. Así, Hitler y Mussolini salieron elegidos en sus países, en sus épocas, por las grandes mayorías, si no, ellos no se tomaron el poder. De alguna manera, el pueblo democráticamente los eligió y los auguró, y de tal manera que ellos decían de una manera tal que incluso hay muchos alemanes que no sabían lo que estaba pasando en el tema de la guerra, pero que ellos seguían apoyando a su líder porque tenían una realidad distinta. Entonces, aquí cuando nosotros nos meten en el lenguaje, el mismo lenguaje que tú estás diciendo, que es un país que se cae a pedazos, que es una economía que no sirve, que hay que hacer un gobierno de emergencia, que hay que, en fin, todo lo que se llegó a decir en un momento que todos sabíamos que no era verdad. Y sin embargo, fíjate que la gente creyó y estableció que esa era la verdad. La verdad era que efectivamente era un gobierno que estaba en una emergencia tal que era urgente hacer un cambio. Y nuestros ideólogos, nuestros líderes, no sé si no lo vieron, no lo pensaron, no lo captaron, o si lo vieron, se hicieron un poco los tontos en ese sentido. Por lo tanto, yo veo que si bien es cierto, por distintas vías, pero más o menos están llegando en ese sentido como a la misma conclusión. No sé cómo lo ves tú, David. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando, incluso me quedo con la frase de Gramsci, ¿no? La crisis que hay en el mundo, en el sentido de que hay una nueva correlación de fuerza en el mundial, ¿no? Un nuevo orden mundial. Toda la estructura que conocíamos se desarmó, se vino abajo, como un castillo de naipes. Ya. Entonces, si vemos toda la situación, igual el comercio, por ejemplo, suponte Trump, ¿qué es lo que está haciendo Trump? En alguna medida está reindustrializando Estados Unidos, volver, qué sé yo, a ciertas prácticas de hacer una potencia de Estados Unidos, como la década de los 60, 50, que sea autosuficiente en todo, ¿no? Dejando de lado y boicoteando el libre comercio. Entonces, el mundo ha cambiado, la gente ha cambiado, y la crisis consiste en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Esa crisis la vemos, qué sé yo, en todas las elecciones democráticas que están haciendo en el mundo, donde está ganando la ultraderecha, con un discurso sobre en cuanto al miedo, en cuanto a un tipo de organización, y llega a la gente, al sentido común de la gente, ¿no? Entonces, la lucha ideológica se transforma en una hegemonía cultural, en un sentido que socialmente es compartido. Y esa forma de hablar, forma de dirigirse a la gente, nosotros no hemos sido capaces de replantearla. Y no es un problema solamente de Chile, lo tenemos en Argentina, lo tenemos, qué sé yo, en casi toda Europa, Latinoamérica. Entonces es una situación bastante compleja y es necesario, qué sé yo, hacer un análisis, ojalá masivo, de las situaciones, cómo se ven las soluciones y las políticas futuras.
porque en los gobiernos que de la ultraderecha es para desandar lo andado y fortalecer la concentración económica, los privilegios y beneficios para una casta, una pequeña casta social. Y eso la izquierda debería preocuparse, pero no con los actuales líderes que no han sido capaces de ver esta realidad, sino con unas nuevas generaciones que hablen de la inteligencia artificial, de esos logros que ha hecho la humanidad para ponerlo al servicio de la gente, y un nuevo complejo de discusión política e ideológica, un nuevo complejo de discusión del beneficio social y de la paz social que necesitamos. Okay. Ese sería mi discurso. Muy bien, David, muchísimas gracias. Sin embargo, nos están quedando 6 o 7 minutos para redondear este interesante, diría yo, conversación, porque yo encuentro que al final los puntos, si ustedes se fijan, en la misma conversación van convergiendo. O sea, es decir, que finalmente estamos mirando desde la misma óptica, a lo mejor estableciendo, diría yo, análisis de una rigurosidad distinta, pero que finalmente van convergiendo. Ahora bien, lo que sí es cierto, y hay que señalarlo también un poco para ponerlo en contexto, que esta es una situación que está ocurriendo, como señalaba David, a nivel mundial. ¿Sí? Este no es no es que nosotros seamos originales con lo que nos está pasando. Ahora, yo creo sí que evidentemente el fracaso de las izquierdas, mira, yo me acuerdo que alguna vez cuando era niño o joven, escuché a don Radomiro Tomic y él dijo en un discurso, dijo, mire, si el problema cuando se gobierna con la derecha, gobierna la derecha. Entonces, entendía y entendió que a veces, como decía Héctor al principio, las alianzas son buenas, pero resulta que los mismos aliados de pronto empiezan ¿cómo se llama?, a tirar para la cola. Parece que elegimos mal los amigos en un momento determinado y empezamos en esta reyerta interna que no nos permite avanzar, porque el fuego de la misma trinchera, aparte de ser más doloroso, parece que es más letal en su forma y fondo. A partir de eso, a modo de cierre de programa, independientemente, y vuelvo a decir, yo creo que las tesis convergen más que se separan. Hagamos un poco de resumen final para poder dejar a nuestros auditores, en una buena parada llena de argumentos y, por cierto, inyectados de una mentalidad de entender lo que está pasando. Héctor Ramírez. Yo creo que son coyunturas, ¿no? Coyunturas que se van a venir abajo cuando la gente perciba que este corriente de ultraderecha, el resultado que van a hacer va a ser más miseria, más anarquía, más pobreza para los países. Se está viendo en Estados Unidos está revolucionado. En Estados Unidos hay marcha todos los días en distintas partes del país contra Trump, porque Trump ha traído una intranquilidad en la población, una represión que nunca se ha visto en Estados Unidos. Están matando a gente en las calles, las fuerzas federales de Estados Unidos. En cualquier día o noche sacan a gente para expulsarla del país, a cientos y miles de personas. Entonces, esto es un fascismo que no conocíamos hace 80 años. La humanidad había tenido paz en los últimos 80 años. Y estas corrientes agresivas del fascismo vienen a dividir a los pueblos, y es la corriente agresiva para defender a los grandes millonarios capitalistas. Pero yo pienso que cuando la gente se dé cuenta que el gobierno de acá va a servir a lo que dice sus ministros, que son ministros que estaban fuera del mesón y ahora están dentro del mesón para servir a los grandes intereses económicos. ¿Sí? Así que el pueblo, esto se va a dar vuelta a la correlación de fuerzas, y el 2030 va a ganar de nuevo la centroizquierda, que es la que trae progreso social y justicia social para Chile. Ahora, en ese sentido, Héctor, sin relativizar tu mensaje, que lo entiendo y lo comparto plenamente,
habría que decir que en esa pasada algo nos favoreció la detención de Fernández Lario, un tremendo asesino irresponsable que lo hayan apresado y lo devuelvan a Chile y tendrá que enfrentar la justicia como corresponde y no andarse haciendo ¿cómo se llama?, el loco por la vida y siendo impune de crímenes horrorosos. Recordemos que él es parte importante de la caravana de la muerte, y decían que su expertise era el corvo. O sea, imagínate lo sanguinario que llegó a ser ese hombre que estaba escondido ahí como una rata cobarde en los Estados Unidos. David. Mira, compartir lo último que has dicho, absolutamente, sobre Fernández Lario, y ojalá todos los criminales de esa época puedan estar presos y morir en la cárcel. Pero quisiera dar como un último mensaje, estamos en una crisis, hay una crisis bastante compleja, hay una crisis financiera en el mundo, puede ser aún más grave, pero en el caso de Chile yo le diría, ¿quién paga los costos? Y cada familia, cada persona debe hacer un análisis respecto de lo que nos está pasando, ¿no?, como sociedad. ¿Quién paga los costos? Por ejemplo, un solo ejemplo, o sea, los incendios recientes, ¿quiénes pagan los costos? Los más pobres. ¿Quiénes son los que mueren? Los más pobres. ¿Por qué tiene que ser esa situación así? ¿Por qué los pobres siempre tienen que pagar los costos? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué el sistema? ¿Por qué el Estado? ¿No? ¿Por qué la sociedad no corrige eso, de que los más pobres tengan que pagar los costos? Entonces, las medidas de este nuevo gobierno, ¿no?, que entre paréntesis, bueno, si le va mal, nos va mal a todos, si le va bien, nos va bien a todos. O sea, el deseo de que ojalá le vaya bien. Pero, de todas maneras, uno decir, las medidas que se tomen, hay que analizar quién paga los costos de la seguridad, los costos, qué sé yo, de subir los precios, de bajar la inflación, de bajar el gasto público, de terminar con los subsidios. ¿Quién paga los costos? Y eso yo creo que tiene que ser un sistema de análisis que permanentemente tiene que estar haciendo. Y respecto de los partidos políticos, yo creo que tienen que asumir de que la sociedad ha cambiado, de que la lucha ideológica va por otro lado en estos momentos, ¿no?, y que lo que importa es estar conectado con la gente, con el sentido común de la gente. Y es un aspecto cultural en que tenemos que abordarlo. Ese sería mi llamado, y finalmente algo muy práctico, sobre todo en esta época de tantos calores. No hacer señales de humo y menos vender humo. Eso. Don David, ese es un tema interesante, que a lo mejor lo podríamos anotar y perfeccionar un poco para hacer un programa respecto a aquello en relación a los partidos políticos, que respecto de revisar doctrinas, modernizarnos un poco, yo qué sé, y estrategias también, porque yo creo que en las estrategias también estamos un poco medios, ¿cómo se llama?, medios perdidos en la relación tiempo-espacio. Para todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Don David, don Héctor, ¿algo para cerrar este entretenido programa, diría yo? No, nada en particular. Nos vemos en la próxima audiencia. Ha sido un agrado. Gracias, Héctor. Un abrazo. David. Un saludo a los auditores. No dejen de mandar sus opiniones de lo que hemos mencionado, de la idea, si están a favor o en contra, o si pueden dar otros tipos de argumentos. Van a ser muy bien recibida cualquier sugerencia, cualquier opinión. Okay. Un abrazo. Muy bien, David, muy bien, Héctor, y a ustedes, nuestros auditores, gracias por estar ahí. Los esperamos en principio el próximo jueves con otro programa de este tipo interesante, donde daremos nuestras opiniones, y ojalá, como bien dice David, que ustedes también nos compartan la suya, un poco para ir haciendo un pimponeo e ir avanzando en este país que, por cierto, es el nuestro y por eso nos importa, porque en definitiva es nuestro país el que tenemos que cuidar entre todos. Un abrazo, recuerden, 89.5 Radio Araucanía Andina para Curacautín y Maralcahuey. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós.